Buenas, mi nombre es Cristina López. Trabajo en una compañía de teatro dedicada a la educación que se llama La Isla Amarilla. Toda mi vida ha estado ligada a la literatura infantil, tanto trabajando en una librería como recorriendo bibliotecas y colegios promocionando la animación a la lectura. Cuando entramos en un aula, siempre visualizamos y nos preguntamos tres cosas. ¿Dónde está colocada la biblioteca? ¿Cómo funcionamos con los libros y cuentos? ¿Y qué selección de cuentos tenemos en nuestro aula? Es muy importante. Muchas veces nos centramos en que queremos que ellos aprendan a leer. ¿Por qué? No está obligado. El proceso de lectura es madurativo, es igual que quitarse el chupete o quitarse el pañal. Llega un momento en el que, como efecto dominó, todas las piezas de madera empiezan a caer o como un clic de un cubo de Rubik, todo encaja. En esta charla o testimonio personal os voy a aconsejar cosas muy claras para cambiar el concepto por el que le gusten los libros. Es que muchas veces no nos damos ni cuenta que a lo mejor formamos una frase y decimos, es que tienen que leer. ¿Y si cambiamos y decimos, os apetece disfrutar de una historia? Da igual en casa o da igual en el colegio. Es cómo presentemos el plato. Esa es la clave de todo y además tenemos que tener cierto cuidado porque somos gestores culturales y manejamos el crecimiento de ellos en edades muy importantes. Todo lo que hagamos relacionado con la literatura infantil se quedará tatuado en el cerebro o en el alma de los niños. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas a lo mejor vemos que están mal y que seguimos haciendo? ¿Y qué cosas hago para que les guste la lectura a mis alumnos y alumnas? Pues muy fácil.
Solamente y sin darnos cuenta hay que cambiar 2 o 3 cosas y veréis cómo el cambio es brutal. Y vamos con otro bloque sumamente importante para lograr esa animación en la lectura en el aula. ¿Qué libros tengo en el aula? A ver, sí que es verdad que se suele escoger lo que hemos mencionado anteriormente. A lo mejor cuentos que sean en mayúscula, cuentos que sean en cursiva, unas colecciones completas. Yo os aconsejo que desde luego el libro en sí ya tiene muchísimos recursos didácticos, ¿vale? Y que el tipo de letras sí que es verdad que es importante para el aprendizaje de la lectura. Pero no nos olvidemos que estamos aquí para que les guste leer, ¿vale? Y les guste no solamente leer o aprender a leer, que eso es otra cosa, sino que les guste los libros y las aventuras. A ver, muchas veces cuando vamos a seleccionar para una biblioteca de nuestra clase, cogemos títulos o que vemos en internet o recomendaciones, que están muy bien, pero desde luego para que hacer que nuestros alumnos y alumnas les apasione la lectura, primero nos tiene que gustar a nosotros y a nosotras. Yo, por ejemplo, cuando hago una selección en un aula, voy a una librería o una biblioteca, indago, investigo, genero una lista. Es más, pregunto a mis alumnos sus gustos, porque muchas veces a lo mejor a ti te puede gustar un tipo de álbum ilustrado y no llega a cuajar en el aula con todos mis alumnos y alumnas. Entonces creo que es importantísima la opinión de la infancia y más en estos momentos. Los rincones de lectura sí que es verdad que en las aulas suelen estar totalmente completos. Yo os doy un consejo que quizá os parezca algo innovador, incluso se puede trasladar en todas las casas. Cuando generamos ese rincón de lectura, muchas veces no nos damos cuenta de que los alumnos y las alumnas no han acompañado al crecimiento de esos. Da igual, podemos adquirir cuentos a lo mejor a la mitad de curso, cuentos que conozcamos, cuentos que hablemos, los gustos de cada uno, pues yo quiero de bomberos, o yo quiero de aventuras, o a mí me gustan de piratas, o a mí me gusta... Da igual, escuchémosles, generamos un listado y entre todos y todas elaboramos nuestra particular biblioteca. ¿Qué pasa cuando quizá no tengamos tiempo o no le dediquemos tiempo a elegir los libros de nuestra biblioteca? Yo os aconsejo una cosa, huir del catálogo, salir del aula, ir a librerías, escuchar a libreros y libreras, ir a bibliotecarias y bibliotecarios que te van a aconsejar. Y es más, el proceso de descubrir un cuento como maestro o maestra es fascinante. Os invito a que disfrutéis, a que averigüéis qué tipo de cuento es y a que descubráis otro tipo de libros tocando, palpando y escuchando y que no sea a través de un catálogo. Desde aquí os invito desde más sincero consejo, ya sea en las casas, que podéis aplicar un montón de cosas que os voy a poner ahora, sino desde las aulas, a cambiar, modificar, hacer un clic en la cabeza para lograr que nuestros alumnos y alumnas les guste leer. Y no nos olvidemos que contar las historias es fundamental, porque nosotros aprendemos a hablar y a escribir escuchando, y que la narración oral es algo que no se debe de perder y que debemos de mantener en el aula. ¿Cómo? A través de las historias. Elaborando ya nuestro espacio para colocar los libros y sabiendo qué cuentos vamos a coger, hay coles que trabajan con bibliotecas de aula de intercambio. Es una idea fabulosa que puedan prestarse los libros, que lleguen a las familias de manera rutinaria los fines de semana, que se pueda leer, disfrutar en familia y luego devolver al cole. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo acompañamos ese tipo de intercambio de cuentos? Llevamos el cuento, cogemos una carpeta, cogemos una ficha y tenemos que rellenar luego una ficha en base a si nos ha gustado o no el cuento. Pues a lo mejor no me ha gustado.
porque mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi tía o mi primo no me lo ha contado como a mí me gusta. O a lo mejor es que no me han dejado contar a mí el cuento. O simplemente pues no me gusta. Y si acompañamos en lugar de una ficha del post del cuento, elaboramos un manual de instrucciones para manejar un libro. Un libro es una herramienta fabulosa, mágica y extraordinaria que puede cambiar la vida de alguien. Vamos a juntar un manual de instrucciones de cómo contar o cómo cantar o cómo utilizar un libro. Pues a lo mejor hacemos un dossier a las familias diciendo, olvídate del móvil, desconecta, dile al gato o al perro que se calle. Puedes tú también ponerte en el regazo del pequeño y que el pequeño te cuente el cuento. 1000 fórmulas, seguro que tenéis en la cabeza ahora mismo ideas que os están llegando. Pues elaboramos un manual de instrucciones para una buena animación a la lectura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de evitar hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? Y como último, si tenemos una biblioteca montada, unos padres esperando ese cuento con unas instrucciones de cómo se canta o cómo se juega, elaborado por la profe o el profe de mi hijo o hija, ¿qué nos falta? Contar las historias en clase. ¿Cómo contamos los cuentos en el aula? ¿O cómo utilizamos la herramienta del cuento en el aula? Suele ser en asambleas, a primera hora, o al final de clase, o justo estamos trabajando un proyecto apasionante, por ejemplo, Egipto, y las familias o el cole o la cooperativa ha adquirido cuentos de Egipto. Entonces le dedicamos bastante tiempo y contenido al tema a través de los libros. Ojo, cuidado con esto. Los cuentos son una herramienta pedagógica fabulosa y eterna, pero no son instrumentos de dirigir, no adoctrinar y ni de cómo debe de pensar o imaginar un pequeño. Esto es otro tema, que son las tendencias editoriales o modas y cuidados con los contenidos. Dejemos que la literatura sea tal cual y dejemos sobre todo que la infancia piense, imagina y cree la historia como él quiera. ¿Cómo contamos los cuentos en el aula? Es muy importante dedicar un tiempo a la narración oral del cuento que tenemos en el aula. Os puedo asegurar, y seguro que os va a pasar, que si contamos un título, por ejemplo, La casa de la mosca fosca, editado por Calandraca, que es maravilloso, si me lo cuenta mi profe de una manera en concreto, voy a querer que ese cuento mis padres o mi madre o mi familia me lo cuente de la misma manera. Es muy, muy importante. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el cuento te gusta a ti. Dedicar tiempo a trabajar el texto, a cómo se lo voy a presentar, cómo vamos a descubrir hoy este título o este cuento es fascinante. Sí que es verdad que hay que dedicarle muchísimo tiempo, pero el resultado es espectacular. Otra cosa que podemos hacer en el aula y que no se nos olvida, es decir que ellos lean. ¿Por qué empezamos a leer en el aula cuando estamos en primero de primaria esas lecturas cooperativas, todos utilizando y abriendo el mismo libro? Ese es otro tema. Bajemos a infantil. ¿Por qué no les dejamos que ellos lean un cuento? ¿Es que no saben leer? Sí saben leer, saben interpretar. Saben interpretar imágenes, saben interpretar textos y saben intuir una historia. Es fantástico si hacéis esta prueba, el que ellos lean el cuento en la asamblea, ya sea un cuento de clase o ya sea un cuento traído de casa. Es fabuloso. Yo esto os lo recomiendo siempre y sobre todo si le añadís algo de dramaturgia y teatro a la lectura, el resultado es sobresaliente. Pues nada más que deciros que creo que tenemos en nuestra mano un poder, el poder del cambio, que si hacemos estas pequeñas cosas y sin darnos cuenta, poco a poco vamos trabajando para modificar ciertas conductas, como frases que hemos mencionado al principio, el tienes que leer, pues yo creo que hay cambios que pueden ser brutales. Así que yo os animo a que modifiquemos este tipo de rutina o órdenes de trabajo dentro de las aulas o en casas. Si me estáis viendo desde casa, con nuestros peques o con nuestros alumnos y alumnas y veréis cómo disfrutáis de la lectura y de la pasión de los libros.